H. Todo esto acá. La linked list es una lista enlazada, ¿sí? Que se define como una estructura que va a guardar un entero que representa el tamaño, es decir, la cantidad de elementos que va a tener enganchada esta lista, y después algo del tipo nodo. Node es otra estructura que está definida acá en la misma biblioteca, que incluye un campo de tipo puntero a void para guardar un elemento, y es puntero a void porque es genérico, me permite guardar cualquier cosa, una persona, un empleado, un pasajero, un número, mientras aquello que yo guarde sea un puntero, sea una dirección de memoria, entre paréntesis, creada en el heap, porque nos conviene que esté creada en el heap, ¿sí? Este puntero, este linked list, va a poder gestionar. Y después, el nodo incluye un puntero al próximo nodo. O sea, incluye algo también del tipo nodo. Esto es lo que permite enlazar un nodo con otro. Entonces, lo que vamos a tener, yo siempre hago la analogía, a veces uso la del gusano mecánico que hizo Harry. ¿Sí? Y si no, la del tren, en donde yo tengo, con mucha imaginación, esto es una locomotora, y esta locomotora engancha vagones. ¿Sí? Entonces, yo para poder llegar a un vagón específico tengo que pasar por todos los otros vagones. Supongamos que esto sea un tren de carga. Bueno, yo voy a tener la locomotora enganchada al primer vagón. ¿Sí? Este es el vagón, no sé, que está en la dirección 0x20. Por lo tanto, lo que guarda acá la locomotora es esa referencia para saber cuál es el primero. Y después este vagón está enganchado a otro vagón que está en la dirección de memoria 0x93. Es decir, que este vagón va a guardar la referencia al siguiente, 0x93, y así con cada vagón. Este va a guardar la referencia al siguiente, esto va a estar en 0x40. Y esto va a estar enganchado al próximo vagón, que es 0x29. ¿Sí? Entonces, es importante que cada nodo, ¿sí?, contenga la información del siguiente nodo al que va a apuntar para establecer el enganche. Obviamente que como este es el último vagón, este último vagón va a apuntar a null, porque no hay otro vagón que sigue a continuación. Entonces, el final de esta lista es un nulo. ¿Sí? De esa manera indicamos que ahí finalizó la lista. Es como pensemos en las cadenas. Para saber dónde termina la cadena tenemos el carácter de finalización de cadena, que es el contrabarra cero. Bueno, acá algo parecido o una función parecida cumple el null. Sí. ¿Quién levantó la mano? No levantaron la mano, profe. ¿Vieron? ¿Cómo? Ah, bueno, chao. Que tenga lindo finde. Qué feo que me despidas con esa actitud, Germán, ¿eh? Qué feo. Se me cayó un ídolo, se me cayó un ídolo. Bueno. Yo te acabo de decir que tengas un lindo finde. Sí, Marina subió en el puesto de Dios, ¿eh? Yo no quiero decir nada.
No Chao, me chicos. interesa ser Dios. No, me tengo que ir al laburo, a la Yo guardia. soy más que Dios. Ya lo sé. Buen fin de semana. Chao. Nos vemos sí. el lunes. Abrazo. Bueno, entonces, cada nodo, decíamos, se engancha con otro nodo, hasta que llegamos al null, o sea, el último nodo que engancha con null. A su vez, cada uno de estos vagones tiene una carga, ¿sí? Que es el dato al que apunta. Entonces, va a guardar un puntero a void. Es decir, esto va a tener acá, otro puntero que va a representar el dato, el elemento. Es decir, como esto es un puntero, en memoria yo podría tener acá, vamos a hacerlo así medio entrecruzado, en la dirección de memoria vamos a poner direcciones chiquititas, no son figurativas. En la 1 tengo a Pepe. Después tengo la dirección de memoria 5. Tengo a Luis. Después en la dirección de memoria 8 tengo a María. Y después en la dirección de memoria 9, vamos a ponerle 91. Vamos a poner a Ana. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada uno de estos vagones va a guardar la referencia al dato al que apunta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 0x8. Entonces, esto está apuntando acá. Y este apunta a Pepe. Entonces, esto guarda 0x1. Por lo tanto, esto apunta acá. Y este va a apuntar a Luis. Entonces esto guarda 0x5. Por lo tanto, esto apunta acá. Y este guarda 0x91. Por lo tanto, esto apunta acá. Todo esto se creó en el heap. Yo lo único que tengo en la pila es la dirección de la lista. Si esto es el linked list y el linked list está en la dirección de la pila 0x 100, no sé, 1000. Esto apunta al heap y el heap va apuntando a otras direcciones del heap por cada elemento o cada nodo que yo vaya agregando. Eventualmente por esto yo hice un malloc, por ejemplo con un constructor. Y acá hice un malloc, y acá hice un malloc, y acá hice un malloc. Esto es el nivel de datos. ¿Sí? Con esto, el linked list no se mete. Lo único que hace es decir que un nodo apunta a esa dirección de memoria. Pero el linked list no tiene acceso a esto, porque en realidad el linked list no sabe qué está guardando. Estos pueden ser clientes, pero el linked list no lo sabe. ¿Sí? Eso lo hace genérico. Bien, lo único que nosotros necesitamos es la mecánica para agregar, quitar, mover, ordenar estos nodos. Lo que vamos a gestionar nosotros desde la lista son nodos. Y esos nodos eventualmente van a apuntar a un dato, pero al linked list no le importa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Bien. Fíjense que estas direcciones de memoria, 0x20, 0x93, 0x40, 0x29, no son consecutivas. Es decir, no hay una correlación o una relación de distancia entre un nodo y otro. Al igual que no hay una relación de equidistancia entre los datos. ¿Por qué? Y bueno, porque como esto fue creado por un malloc, este espacio de memoria se va a crear en donde el sistema operativo encuentre espacio y disponga.
lo mismo va a pasar con los nodos. Entonces, si no hay una relación de distancia acá en donde yo pueda decir sumo más 1, sumo más 2, sumo más 3, para poder trabajar con aritmética de punteros, eso no existe. ¿Cómo corno hacemos para llegar desde un nodo al otro? Bueno, a través de la dirección de memoria a la que apunta ese nodo. Es decir, para poder pegar un salto de este vagón a este vagón, yo tengo que fijarme a dónde está apuntando el nodo. No es que sumándole más 1 con aritmética puedo llegar, porque no hay distancias equivalentes entre un nodo y el otro. Esto no es un array. En el array, si nosotros acá dibujamos un array, acá, el concepto de array sí utiliza direcciones que son equidistantes. Si cada, no sé, puntero a este dato pesa 4 bytes, y bueno, acá yo voy a tener 4 bytes, acá voy a tener 4 bytes, acá voy a tener 4 bytes, y cada uno de estos, que es un puntero, va a apuntar a uno de estos. Son formas distintas de representar las cosas. Por un lado tengo un linked list, por el otro lado tengo un array list. Puedo tener un diccionario, que es otra forma de representar un modelo de datos, o un dato, perdón. O puedo tener un hash table, puedo tener colecciones genéricas, pilas, listas, colas. Nosotros estamos tomando como ejemplo el linked list. Entonces la idea es ver cómo gestionar esto. Eso es lo que ustedes van a tener que descubrir. Y lo importante de esto, y ya se los voy aclarando, que me pueden pasar todo el linked list, pero hermosamente programado. Lo pueden buscar en el repositorio de cualquier compañero que ya haya cursado. Se meten al repositorio de Gianni, de Marina, de Mati, de... O sea, cualquiera de ellos... En el mío no. Ah, vos fuiste a Raylist. Yo fui a Raylist. Y además les digo que no me busquen en GitHub porque no era la alumna que mejor programaba, así que... Era otra no, Mari. no busquen esto. Si quieren ver mi bella foto, sí, pero eso no. A lo que me refiero es que lo pueden sacar desde cualquier lado. El tema es que si no entienden lo que está pasando cuando tengan que defender cada función, van a hacer agua. Entonces, en donde les hagamos una pregunta, ya nos vamos a dar cuenta si lo hicieron ustedes o no. O no van a saber responder. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y sobre todo, mis divisiones. Porque el trabajo que vamos a hacer de indagar y ver qué hicieron y cómo lo hicieron, en las clases que nos queden va a ser exhaustivísimo. Ya a partir del lunes los empezamos a mandar a canales de corrección. No hicieron nada y bueno, no rendirán el parcial. No es que vienen al parcial con todo hecho y ya está. Así que, ojota. Volvamos acá. Tenemos que empezar a desarrollar todas estas funciones y más, diría yo. Pero la cosa es cuando sacan, por ejemplo, esta función y sacan, que la perdí, esta función con el add node, que no sé dónde está el add node? Acá. Ah, porque es privada. Perdón, está acá. Cuando sacan el add node, ya después el resto de las funciones es entender qué hay que hacer, ¿sí? Y después programarlo. Por ahí las primeras son las más complicadas porque requieren entender cuál es la mecánica de cómo llego a un nodo y cómo engancho una cosa con la otra. Entonces, cuando ya tienen eso, después el resto es más fácil. Después podemos optimizarlas más,
bajar un poco la cantidad de líneas de código, reutilizar cosas? Sí. Después de eso es iterativo y es incremental. Yo voy a seguir trabajando y voy a seguir viendo cómo optimizamos el código. Pero una vez que ya encontraron la lógica de cómo llegar de un lado al otro, después el resto es muy fácil. ¿Sí? Hay gente que esto lo sacó en una semana. ¿Sí? Hay gente que le va a llevar más tiempo, pero bueno, nada, es lógico. Depende del tiempo que le dediquen a esto. Como esto va a ser un puntero en memoria, y va a ser un puntero en memoria dinámica, lo primero que deberíamos implementar es la función new, que crea un nuevo linked list en memoria. ¿Cómo está organizado esto? Acá, como no estamos programando algo que sea directamente para uso del usuario, valga la redundancia, estamos programando una herramienta, no tenemos contra qué probarla. O sea, si yo agarro, tiro en el main y pruebo directamente la función, y tendría que ver, bueno, si lo está agregando, si no, si el desarrollo de mi función es correcto. Es correcto. Entonces, para no hacer todo ese laburo y hacer un ABM, o sea, probar cada función de manera user style, por decirlo de alguna forma, este proyecto tiene incluido un test unitario. Este test unitario lo que permite es probar cada una de estas funciones ejerciendo ciertas pruebas que no son exhaustivas, son algunos casos de pruebas en particular que permiten decirnos si la función está bien o no. Ahora, estas pruebas, como les decía, no son exhaustivas, no van a probar todo. Y además las podemos de alguna manera truchar. Ahora vamos a ver por qué. Que no sirve de nada trucharlas porque nosotros no vamos a evaluar qué nos devolvió, nosotros como docentes no vamos a evaluar qué devolvió el test. Nosotros vamos a evaluar cómo defienden la herramienta. El test se da por hecho que funcionó. Fíjense, si yo descomento el test 1, estoy probando esta función. Entonces, ejecuto. Ahí está. Y me dice, se está probando el new linked list. Se está ejecutando un caso de prueba del cual uno falló y ninguno se aprobó. El porcentaje de efectividad es 0. Esta es como la estadística. Y después tenemos un detalle de, bueno, qué cosas se probaron, qué cosas funcionaron y qué cosas dieron error. Acá, como hay un solo test, me dice, al intentar crear un nuevo linked list, el valor de retorno no puede ser 0, o sea, no puede ser nulo. Yo tengo que intentar crear una lista de memoria y esto me tiene que devolver una dirección de memoria. Nos podemos meter en... Te corto, Jere, si estás hablando. Acá. Ahora, ¿ahí me escuchas? Ahora sí. Sí, pero Pensé que era repetí yo porque porque tengo problemas de no se conexión. cortó nada, no se No, escuchó nada. acá está medio choto Cablevisión, Flow, Fiverr, como se llame. Entonces, les decía que nos podemos meter a los tests. Acá el único test que tengo para new test, que es el constructor, es intentar usar el constructor y verificar con esta función que está implementada y a nosotros no nos importa mucho lo que hace, verificar que eso no sea nulo. Ahora, por ejemplo, si yo vengo al constructor de la lista, acá, y digo que esto es igual a 1, ejecuto, me pasó el test. ¿Sí? Pero, ¿qué hice yo? Bueno, es como que le devolví al test lo que quería
como dice Moria, le vendí lo que quería comprar. Pero no sirve de nada. Bien, o sea, nosotros podemos trucar los tests o las funciones como para que los tests den 100%, pero es como que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. No tiene sentido. Esa es la función del test. Empezamos acá. Vamos con el New Linked List. ¿Qué deberíamos hacer acá? Deberíamos construir espacio en memoria para esta lista. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Un malloc. Un malloc. Muy bien. Entonces vamos a hacer this, que es la lista, igual. ¿A qué castigamos este malloc que vamos a programar? A linked list. ¿A linked list solamente? Puntero. Y asterisco. Ok. Y acá pido el size of ¿de qué? De la linked list. De linked list. ¿De uno o de muchos? De uno. De uno. De uno. Acá no podemos multiplicar por nada porque estaríamos creando un array de linked list. Y la lista es única. O sea, yo lo que estoy haciendo acá es crear la locomotora. Que me va a decir, bueno, hacia dónde apunta el primero y cuántos elementos tengo. Acá serían 4. Esto es el size. Bueno, si probamos ahora, me dio 100% de efectividad. ¿Sí? Entonces yo puedo asumir que esto está bien. Paso a la siguiente función. O sea, vengo acá al main, digo, bueno, esto está ok. La comento, así no me jode. Y vengo al len. Pruebo el len. ¿El len qué hace? ¿Qué debería decirme el len? ¿El size? ¿Qué función cumple? Dar el tamaño de la linked list. Bien. Entonces, yo necesito saber cuántos elementos tengo dentro de la lista, o tengo enganchados a la lista. Y acá se están probando 3 cosas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La primera es que haya elementos en la lista. Acá me está diciendo que intenté agregar 5, pero me está devolviendo -1. O sea, intenté agregar 5, debería devolver 5. Devuelve -1. El otro caso es, bueno, cuando la lista está vacía, debería devolver 0 y está devolviendo -1. Y el otro caso es el que está ok, que es cuando la lista apunta a null, o sea que tengo una lista que no está instanciada, que no está creada en memoria, debería devolver -1. Si yo voy al punto C y me fijo acá, efectivamente devuelve -1. Si yo acá cambio y pongo 5, me va a cambiar el caso que aprobó. ¿Por qué? Y bueno, me va a decir que debería devolver -1 y devuelve 5, que acá debería devolver 0 y devolvió 5, y acá está bien, porque debería devolver 5 y devolvió 5. Así hacemos la lectura del test para saber qué está probando. Ahora, si yo tengo dudas, me puedo venir al test. Nada me lo impide, porque acá los tests están públicos. Esto podríamos agarrar, encapsularlo y se los damos así como les dimos en un momento el punto A y no tienen ni idea de lo que está pasando. Pero bueno, esto está público, así que pueden meterse acá. Venimos al len test y estamos haciendo 3 pruebas. La primera es crear un linked list
y decir que el size es 5. Llamamos al len y acá debería devolver 5. Después acá, en el otro caso, creamos la lista no tiene nada, ¿sí? Está vacía, llamamos al len y debería devolver 0. Y en el otro caso, acá, le pasamos un null. Entonces, si la lista no está creada en memoria, debería devolver el len -1. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 casos, tenemos que programar la función len. Volvemos acá. Vamos a dejar esto como estaba. ¿Cómo arrancamos? Se me desconectó de vuelta. Si la lista es distinta a nulo. Bien. Primero y principal, si mi función recibe un puntero, lo primero que hago es verificar que ese puntero no sea nulo. ¿Por qué? Porque si dis es distinto a null, ahí voy a hacer algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dis es distinto a null, yo puedo decir que return out, cualquiera. Return out es igual a 5. ¿Cuántos casos voy a pasar ahí? 2. ¿Cuántos casos me van a dar OK? 2. 2. ¿Por qué? Y bueno, porque ¿sí? Acá dieron 2 exitosos y 1 fallido. Bueno, porque si apunta a null, devuelve -1, porque tengo esta verificación acá. Y acá, si la lista tiene elementos, devolvió OK porque yo hardcodeé acá esto en 5. Pero ahora, si la lista está vacía, devuelve 5. Bien, entonces hay un caso todavía que me está fallando. ¿Qué deberíamos hacer acá? ¿Cómo hago para saber cuántos elementos hay en la lista? Asignarle el size, el campo size. ¿Un strlen? Pero strlen es para cadenas. Eso es para cadenas, ¿no? Esto no es una cadena. Miren la estructura de la linked list. El size, ver el tamaño. Habría que agregar una variable de índice y una variable de tamaño, ¿no? Recorrer por haber. Si acá yo ya tengo una variable dentro del linked list que me dice cuál es el tamaño. Cada vez que agrego o elimino un elemento, este contador va a incrementar o va a decrementar. ¿Sí? Entonces, esta variable ya me da esa información. Por lo tanto, acá lo único que tengo que hacer es devolver o guardar en return out el size de la lista. ¿Está bien? No hace falta usar ningún get ni nada de eso, ¿no? Nada. Este es el getter. Este es el getter del size. Y después no tengo que recorrer la lista para contar cuántos hay. Porque este campo va a ser dinámico. Cada vez que yo agregue o quite elementos, voy a modificar el size. Probamos de vuelta. Me sigue dando 66. Los casos son los mismos, ¿no? Me dice, bueno, agregué 5 elementos, me dio OK, mandé una lista en nulo, me dio OK, pero cuando la lista está vacía, me devuelve esto, cuando en realidad debería devolver 0. ¿Qué pasó acá? El size no está inicializado en 0.
Exacto. ¿Y dónde inicializo el size? En la anterior, Que es la anterior. en la linked list, la nueva linked list. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo creo la lista, acá, nunca inicialicé el size. Entonces, ¿con qué quedó el size? Con basura. Entonces, cuando vengo acá y cuento, la lista no está en nula porque la creé, devuelvo el size y me dice, no sé, 1.000.000, no sé cuánto, el valor que teníamos acá, 12.976.000. Entonces, el test puede pasar, puede dar 100% de efectividad, pero puede ser que la función no esté del todo bien. Y capaz que la función que programé está bien, porque acá al len no le vamos a tocar absolutamente nada, y el error está en otra función anterior. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué deberíamos hacer acá? Bueno, si bis es distinto de null, porque si esto me tiró un null en algún momento, querer hacer bis flechita va a romper todo. Inicializo el size en 0. Cuando ejecuto, me tira 100%. Ahora, volvemos acá. Supongamos que yo tengo la lista vacía. ¿No? No hay ningún nodo. Acá el size es 0. Cuando yo quiera agregar un elemento, ¿a dónde lo voy a agregar? Porque acá yo tengo el pFirstNode. ¿No? Esto es pFirstNode. ¿A dónde apunta esto? ¿Dónde está apuntando esto cuando yo hago el new? Apunta nulo. ¿Apunta nulo? ¿O dónde le dijiste vos que apunta nulo? Habría que inicializarlo en la función new. Ah, esto está apuntando a basura, por lo tanto, si ustedes no inicializan en la función new, acá, el pFirstNode, this, flechita, pFirstNode, el null, va a ser imposible intentar enganchar algo. A ver, ¿cuál es el concepto de constructor? Bueno, generar un espacio en memoria e inicializar ese espacio en memoria con valores por defecto. ¿Con qué me conviene inicializar esto? Bueno, el size en 0 y esto que es un puntero en nulo. Entonces, volvemos acá. Esto inicialmente apunta a null. Cuando quiera agregar algo, este es el nodo 1 que está en la dirección de memoria 70. Bueno, recién ahí voy a agarrar y borrar este nulo, apuntar esto acá, 0x70, y este a nulo, o sea, muevo el nulo. Cuando agregue uno nuevo, ¿y qué voy a hacer? Y voy a crear otro nodo, al final voy a enganchar esto con esto y esto con nulo. Entonces borro la referencia que tenía nulo acá. Esa es la mecánica. Ustedes deberían programar ahora dos funciones iniciales. Estas dos ya están, van de regalo. ¿Sí? Ahora deberían... momento. Classroom, acá. No lo encontraba, estaba en el mismo. Yo ahora le subo este material. No, este no quería. Esto.
Ger, Sí, cuando termines con esto, puedo convertir un momento porque me da un error al medir el tamaño del linked list acá en bueno. el TP3. Pero bueno, pero esto es otra cosa, no es esto. No, onda Bueno, sí, sí. sí. Bueno, déjame terminar. La primera función, creo que una de las más importantes, porque después la van a utilizar en un montón de otras funciones, es el getNode. ¿Sí? Porque cada vez que yo quiera llegar a un nodo, tengo que acceder a ese nodo en particular pasando por los otros. Entonces, si yo quisiera llegar a este nodo de acá, primero tengo que pasar por el anterior. Y para poder llegar a este nodo de acá, que es el primero, tengo que desencapsular este pfirst node. Entonces, obviamente, ese getNode, que recibe como parámetros la lista y un entero, que me dice, bueno, qué nodo quiero obtener, debería recorrer la lista partiendo de este nodo para poder llegar al primero y después desencapsulando el siguiente nodo en cada iteración para poder llegar al nodo en la iteración deseada. Si yo paso 0, obtendría esto, si paso 1, obtendría este, si paso 2, obtendría esto, y así sucesivamente. Y la otra función importante es el addNode. ¿Sí? No sé si Mati en primero H les dio esto. ¿No? Lo di yo, pero no di justamente eso. Lo expliqué yo manualmente, grafiquito por grafiquito. Ah, muy bien. No sé si eso se lo dio Mati un jueves, pero eso lo expliqué yo manualmente dibujándolo. Así que por grafiquito expliqué cómo se iba usando. Perfecto. Esto lo hizo Mati en, creo que media hora. Muy bien. Yo usé el material que hizo Mati. Le dije, che, ¿te haces un diagramita de cómo usar el addNode? Lo hizo en media hora. Un grosso. Yo tengo unas capturas de imágenes que las vas pasando como si fuera una especie de animación. En que vas viendo qué es lo que va haciendo, que lo hizo Ernesto. O sea, vas pasando y vas viendo. Lo tendría que hacer en GIF, pero, por ejemplo... Vamos a hacer eso. A ver, espera. Te lo paso, a ver, espera. No, mira. Dame un segundo. Sí, crear, reutilizar publicación. Les subo el material que yo les doy a mis chicos. Creo que es esto. Lo bueno de que es estar en la clase de los sábados, que agarrarlo mucho de varios profes y no está público en todos lados. Exacto. Bueno, si querés subíselos ahí, Maru. Acá donde dice TP4. Sí, dame un segundito. Se los subo, está en un zip, ¿sí? Tiene como 5 imágenes, pero cuando vos vas pasando, vas viendo con la transición. La estructura auto cómo se va moviendo. Dale. Después lo podemos armar como un GIF con GIMP. Sí. La idea es hacerlo un GIF. Nunca lo llegué a hacer un GIF. ¿Qué son imágenes JPG? Sí, son imágenes JPG. O sea, bueno. ahí subo el zip y lo van a ver. Está bastante bueno. Bueno, mientras les voy explicando este. Cuando queremos agregar un elemento a la lista, nosotros llamamos a la función LLAdd. La función LLAdd en sí es bastante sencilla, porque lo único que va a hacer es verificar si la lista existe, tomo el índice que le corresponde al nuevo nodo y llamo al addNode. ¿Sí? El addNode es como más reutilizable en ese sentido porque podemos agregar un nodo en varias situaciones. Por ejemplo, cuando quiero hacer un set o cuando quiero hacer un push. ¿Sí? Entonces, el add llama al addNode. Para gestionar el nuevo nodo es necesario agregar un nuevo nodo haciendo uso del addNode. El objetivo es agregar el elemento al final de la lista. Para eso hay que asignarlo a un nuevo nodo. Entonces, ¿qué le voy a pasar acá desde el addNode?
desde el add, perdón, al add node, bueno, la posición del último elemento. Puedo pasar el len. Entonces decirle al add node que agregue la posición len. El add node recibe la lista, el índice y el elemento. Entonces, esta función ya sabe dónde tiene que guardar. Y acá pueden suceder dos cosas. La lista puede estar vacía o la lista puede estar llena de elementos. Puede tener elementos. Entonces, si la lista está vacía, voy a crear un nodo y este va a ser el primer nodo de la lista. Por lo tanto, voy a crear el nodo, lo voy a enganchar con el elemento que recibo como parámetro, ¿sí? Y asigno ese nodo al first node de la lista e incremento el tamaño o el size de la lista. ¿Qué significa esto? Volvemos acá. Vamos a hacer uno nuevo. Tengo la lista, creo el nodo, ¿sí? Como no hay nada, engancho la lista, el first node, esto apunta acá. E incremento el size de la lista. Ese es el caso 0, digamos. Ahora, estamos acá. Si la lista no está vacía, el objetivo es tomar nuestro último nodo, o sea, tenemos que llegar hasta el último de todos los nodos que tengo enganchados, y enlazarlo al nuevo nodo, donde luego guardaremos el nuevo elemento y este nuevo nodo, que va a ser nuestro último en la lista, apuntarlo nuevamente a null. Es decir, venimos acá, y si yo ya tenía nodos, voy a dibujarlos así, y esto apuntaba a null, porque era el último, yo tengo que lograr llegar hasta el último nodo. Y ahí fíjense que si ustedes hacen un for acá adentro está mal. Si ya tienen una función que devuelve un nodo. Devuelvo el último nodo que tengo en la lista y a ese nodo lo engancho con el nuevo nodo. Este es el nuevo. Y el nuevo nodo lo engancho con null. O sea que este enlace de acá desaparece. Porque el next node está apuntando al nuevo. Lo mismo, porque este es en el caso en donde yo quiera enganchar algo al final, pero el mismo caso debería servirme para poder enganchar algo en el medio. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero enganchar algo acá, voy a crear el nuevo nodo y debería enganchar el anterior con el nuevo y el nuevo con el siguiente. Entonces, el objetivo de esta función es agarrar y desenganchar y enganchar cosas, tratando de hacer la menor cantidad de código posible. ¿Sí? Porque pueden establecer 4 casos, cuando en realidad son 2 los posibles casos. Bien. ¿Le van agarrando la vuelta? ¿Es sentarse? Ese silencio. Yo no sé si la gente sigue estando. No, pero el silencio es general, ¿sí? En todas las divisiones me pasa lo mismo. Bien. Esa es la idea, gente. Y les puedo asegurar de vuelta que cuando entienden esa lógica de estas dos funciones que les acabo de mencionar, el resto después, bueno, sí, puede traer complicaciones porque nada, no pasan los test, pero sentarse a pensar en qué hay que hacer va a salir más fácil. Siempre recomiendo esto de armarse el dibujito, tener papel y lápiz al lado para hacer garabatos, porque eso ayuda un montón. A mí también me pasa que cuando tengo que pensar en cómo resolver la función, bueno, lo voy diagramando. ¿Sí? No sé si Maru ahí le subió los dibujitos, pero es de mucha utilidad pensar con diagramas. Porque acá ya no estamos hablando de gestionar un dato
poniéndole nombre, apellido, haciendo altas, bajas, modificaciones. Acá estamos trabajando a bajo nivel y lo que estamos manipulando son punteros. Ya no es el dato. Guarda con acá agarrar y meter alguna referencia a un dato, porque acá no existe el dato. O con hacer un free del dato. El linked list no tiene acceso al dato propiamente dicho. Trabaja a nivel de nodo. Cuando Y tampoco le apunta- importa qué No hay le en el importa. dato, o sea, no le interesa. O sea, él te ayuda a gestionarlo, nada más. todo esto que está acá está excluido del linked list. A ver, una cosa más. Las listas dinámicas, porque el linked list es una de las formas de generar una lista dinámica, dinámica, y no me sale el otro nombre, pero genérica, genérica, no le importa qué dato va a guardar adentro, ¿sí? Porque el programador puede guardar muchísimas cosas, por eso se trata de usar un puntero hoy. No le importa qué es lo que va a guardar adentro, ¿sí? Siempre doy el mismo ejemplo. Yo tuve un compañero de laburo que quiso gestionar en una lista dinámica valores booleanos. Díganme para qué necesitabas una lista de valores booleanos, ¿sí? Si es true, false. Imagínate en el índice uno true, en el otro false. No importa, o sea, puede ser para lo que necesite la otra persona. Sí, es así de loco. Entonces, al linked list tampoco le importa qué es lo que vos querés guardar ahí adentro. ¿Qué vas a gestionar? Podés ponerle hasta un nulo, o sea, no le interesa. Sí, él te va a ayudar con esta gestión y con este criterio porque él maneja nodos, como dice Germán. Igual eso del true false me reservaría, por ejemplo, para hacer, no sé, un Hamming. Guardo unos y ceros o verdaderos y falsos y puedo recorrer la lista para armar el código de Hamming, por ejemplo, qué sé yo. O para sumar. Acá estábamos trabajando y me acuerdo que el grito de mi compañera de ¿para qué carajo querés esto? Fue fantástico, pero bueno. Sí, a ver, ustedes ahora se tienen que abstraer del dato y pensar en que la lista trabaja con punteros. Listo. No hagan cosas raras porque después va a reventar, o sea, y no es la idea. ¿Sí? Bien, los voy a dejar un cachito. ¿Estás por ahí, Heredia? Sí, te veo ahí. Sí, Pasate, por favor, para. Le paso el canal, Ger.